Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Así es, mi amado. Ok, capítulo número 1, versículo 8 de la epístola universal del apóstol Pablo a los romanos. El interés del apóstol por los creyentes en Roma, y vemos al apóstol aquí orando por la iglesia, amén. Y eso se encuentra en versículo 8, amén, al 10. Pero como estamos cogiendo una hora, ayer cogimos una hora para hablar solamente de la parte final del versículo 7, no sabemos cuánto tiempo nos toma, ¿verdad? Traer la explicación, el análisis de este versículo 8. Pero, hermano, dice ese versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Repito, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Siguiendo a la salutación, ¿verdad? Ya él terminó la salutación de los versículos 1 al 7, y ahora siguiendo a la salutación va la acción de gracia. Y el apóstol inicia la carta al estilo propio de la correspondencia en entonces. O sea, con el, aquí hay una palabra rara, permítame mirarla bien para saber pronunciarla, con el praescriptum, amén. Él comienza con el praescriptum, en el que aparece luego de la salutación la acción de gracia que el apóstol hija dio por medio de Jesucristo, amén. Es para él necesario dar gracias a Dios por la iglesia en Roma. De ahí la expresión primero, ciertamente, que es más enfática que la traducción primeramente que aparece en la Reina Valera del 60. Lo primordial para Pablo es glorificar a Dios, de quien es la obra del establecimiento de la iglesia en Roma. Repito, lo primordial para el apóstol es glorificar a Dios, de quien es la obra de establecimiento de la iglesia en Roma. Es la forma habitual, ¿verdad?, que sirve de identificativo de la correspondencia paulina. Y lo vemos en muchas de sus cartas, como por ejemplo 1 Corintios 1, ¿verdad?, capítulo 1, Efesios 1, Filipenses 1, Colosenses 1 también, 1 Tesalonicenses 1, ¿verdad?, y 2 Tesalonicenses capítulo 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, hermano, la gratitud se dirige a Dios, objeto de la confianza del apóstol. Nótese el pronombre personal mí, de modo que no se trata de referirse a Dios como algo abstracto y general, sino personal e íntimo. O sea, el eterno y omnipotente Dios que hizo posible el establecimiento de la iglesia en Roma es, según la expresión del apóstol, mi Dios. Gloria al nombre de Jesús, amén. Yo venía a nuestra hermana Monse, amén, nuestro hermano Carlos Cruz, desde Miami, ya en la Florida. Saludos, hermano. Amén, nos gozamos que estén con nosotros una vez más. Ok, amado. Esa oración de acción de gracia se hace por medio de Jesucristo. ¿Ve? Fue por él que había recibido la gracia para el apostolado. Por tanto, es natural que se glorifique a Dios por medio de él. La oración al Padre se hace a través del Hijo, único mediador entre Dios y los hombres. Y eso está en 1 Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. La oración cristiana, hermano, la oración nuestra como cristianos. Dios bendiga a tu hermano Alejandro Rivera, amén. Su esposa Carmen también, aleluya. Estamos contentos, así que nos gozamos que estén con nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho. La oración cristiana, hermano, debe dirigirse al Padre en el nombre o por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias es el orden establecido por Dios. Cuando oramos, nos dirigimos al Padre en la oración mediante o por medio, ¿verdad?, de Jesucristo, que es el Hijo, y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. El alcance de la oración comprendía a quienes, a todos los creyentes que eran miembros de la congregación en Roma. Sin duda, había distintos tipos de creyentes en aquella iglesia. Tal vez incluso podría haber algunos que cuestionaban la autoridad o también el apostolado de Pablo. Sin embargo, hermanos queridos, no hace distinción alguna, glorificando a Dios por quienes, amén, habían sido alcanzados por su gracia.
En la iglesia había algunos conocidos de Pablo. Alaba a Dios por ellos, sin olvidarse de hacerlo por el resto que no conocía personalmente. No importa quién o quiénes hayan sido los instrumentos que le llevaron el evangelio, lo importante es que todos ellos habían sido llamados por Dios a ser de Cristo. Fíjese, hermano, la mentalidad, hermano. Fíjese la mentalidad, hermano. Ahorita mencionamos que lo importante para el apóstol Pablo era que era glorificar a Dios, que había sido el medio que había que establecido la iglesia en Roma. Y entonces aquí vemos que el apóstol, amén, hace claro de que no importa quién o quiénes hayan sido los instrumentos que le llevaron el evangelio, lo importante es que todos ellos habían sido llamados por Dios. Ahí está todo el tiempo que dirigiendo la atención hacia Dios. ¿Para qué? Para dirigir la alabanza hacia Dios. ¿Para qué? Para dirigir, amén, toda pleitesía y toda glorificación al Dios del cielo, hermano. ¿Por qué? Porque lo importante era que todos habían sido llamados por Dios a ser de Cristo. Motivo suficiente para la gratitud, hermano. Con eso nada más, eso es el motivo suficiente para qué, para la gratitud o agradecimiento, ¿ves? Ya que el glorioso Señor había llamado un pueblo para sí de aquellos que eran ciudadanos o residentes en la capital del imperio de Roma. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Y a veces nosotros acá no nos preocupamos tanto porque fulano de tal fue. Y a veces usted oye gente diciendo, ¿verdad?, que yo he abierto, yo he levantado tantas obras, levanté tantas 20 obras, 15 obras, he viajado por todo el mundo y yo soy misionero. Sin embargo, amado, el apóstol, que también había hecho lo propio, iglesia bien fuerte establecida, sin embargo, dirigía siempre el honor y la gloria, amén, a quien gloria y honor merece, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Por lo tanto, hermano, el motivo de gratitud era la fe genuina de aquellos creyentes. Fíjese, hermano, el motivo de gratitud era la fe genuina. Fe genuina, no una fe fatura, no, una fe genuina de aquellos creyentes. Esa fe se divulga por todo el mundo, como dice el versículo, ¿verdad? En capítulo 1, versículo 8, donde él dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a ser de Cristo. Y entonces al apóstol Pablo ver la fe de ellos, pues obviamente también, ¿verdad?, pues siente la gratitud y la siente también, amado, porque dice, porque de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿eh, amado? Y simplemente vemos claramente, ¿verdad?, que es importante también cuando usted ve el testimonio de una verdadera iglesia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia, verdad, de una verdadera iglesia? Cuando digo verdadera iglesia me refiero a que la gente esté llevando su fe, hermano, de una manera honesta, de una manera sincera, una fe genuina, una fe, hermano, ¿verdad?, que da lugar al cambio, a la transformación por medio del poder del Espíritu Santo, donde entonces aquel que no conoce, ¿verdad?, pues entonces se da cuenta y dice, algo ha ocurrido, ¿verdad?, en fulano, algo ha ocurrido, amén, en Pedro, algo ha ocurrido en José, algo ha ocurrido, amén, aleluya, en nuestro hermano Rafael, en nuestra hermana Isabel, algo ha acontecido. ¿Por qué? Porque he visto un cambio. Por lo tanto, eso es manifestación exterior, amén, de lo que ha ocurrido en su interior, pero eso viene como producto y como consecuencia, amado, aleluya, de una fe que es genuina en el Señor. Bendito sea su nombre para siempre, amado. Entonces, cuando eso ocurre, pues ¿qué pasa? La fe de todos vosotros se divulga por todo el mundo. Vemos que entonces nos preguntamos qué interpretación debe dársele a la expresión se divulga por todo el mundo. ¿Qué interpretación usted cree que le pueda dar? Bueno, el apóstol utiliza un verbo que significa anunciar, proclamar, es decir, la fe de los creyentes en Roma se anunciaba o proclamaba en todo o por todo el mundo. Ve, amado, y mire qué tremendo, porque al ser así, hermano, de que el verbo que utiliza el apóstol Pablo para hablar de que se divulga, o sea, para divulgar, está hablando, amén, que significa anunciar, proclamar,
¿ve? Decir la fe de los creyentes en Roma. O sea, se anunciaba o se proclamaba en todo o por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Eso también, amado, es un atrayente hacia el evangelio. ¿Ve? Un testimonio de una vida que ha sido cambiada por el poder de Dios, hermano, pues simplemente se convierte, ¿verdad? En una, aunque sea mudo, hermano, aunque sea sin palabra, pero se convierte en una predicación, en un mensaje poderoso de que no solamente existe un Dios que es grande, fuerte, temible, amén, que es omnipotente, amén, de que usted lo esté escuchando, hermanos queridos, ¿verdad? De que la Biblia lo dice así y de que todo el mundo lo reconoce, sino que usted también está viendo el poder de Dios en acción en aquella vida que usted antes conocía cuando no tenía a Cristo, y ahora usted lo ve que es totalmente diferente en su andar, en su hablar, en su vestir, amén. O sea, en toda su manera de comportarse, en su diario vivir, hermano. Y eso habla mucho. Eso habla mucho. ¿Ves? Entonces la gente sabe, y tiene un testimonio de que el cristiano es diferente, de que el cristiano es distinto, de que el que entra, amén, al evangelio, o el que es de la fe de Cristo, pues sufre una transformación total, hermano. Y eso, yo diría que hace falta, ¿verdad? Hoy en día hace falta mucho, porque habemos, ¿verdad? Muchos, o existen muchos cristianos, ¿verdad, hermano? Pero poco de la fe genuina. ¿Por qué, hermano? Usted ve que no hay fruto y no arrepentimiento. ¿Ve? Cuando habla de fruto y no arrepentimiento es que no se nota una transformación, no se nota un cambio. Pero sin embargo, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. ¿Ve? Yo era ciego y ahora veo la luz. Pero sin embargo, hermano, cuando usted busca, ve que para siempre, amado, a simple vista no ha habido un cambio. O sea, Dios no ha podido hacer la obra que Él quiere hacer mediante el poder del Espíritu Santo. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, amado, esto permite apuntar al celo evangelístico de los cristianos en Roma, en el sentido de que como capital del orbe antiguo habría servido para que la fe de ellos se extendiera mediante el testimonio de los creyentes que la proclamaban o anunciaban a otros. El apóstol reconoce que había muchos anunciando el evangelio, incluso había quienes predicaban el evangelio por envidia o contención. Y hoy está en Filipenses 1, 14 al 18. En este caso, aquellos cristianos habían tomado muy en serio la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las personas en el cumplimiento de la gran comisión. Ese pudiera ser el sentido, ¿verdad?, que gramaticalmente es aceptable. Sin embargo, por el contexto general de la carta, lo más probable es que la gratitud de Pablo consiste en la solidez de la fe de aquellos creyentes que se hizo notoria en todo el mundo, manifestada, entre otras formas, por la obediencia, que es lo que le expliqué. Hermano, pues usted lee y si usted se va a llevar rápidamente, ¿verdad? Pues ahí que está el problema, porque como dice aquí, se divulga por todo el mundo. Pues pudiera dar la interpretación, ¿verdad?, como explica aquí, de que se pudiera pensar de que entonces porque ellos están predicando, están anunciando el evangelio, pero no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque el contexto donde habla, por eso, hermanos queridos, ley básica para el estudio de la escritura, para el estudio, amén, concienzudo de la Biblia, ley básica, texto y contexto, hermano, texto y contexto. Como dice aquí claramente, amado, el nombre de Jesús de Nazaret, cuando entonces se va al contexto general de la carta, pues entonces vemos que el apóstol Pablo más bien se está refiriendo, o sea, la gratitud que él siente, lo hace, amado, aleluya, pensando en que eso consiste en la solidez de la fe de aquellos creyentes que se hizo notoria. La solidez de la fe de ellos se hizo notoria en todo el mundo. ¿Cómo? Amén. Se manifestó como, entre otras formas, en la obediencia. Amén. En ese sentido, es semejante a la gratitud por la iglesia en Tesalónica, en la que la fe de los miembros era evidente en la forma en que salieron del mundo idolátrico para servir al Dios vivo y verdadero. La fe se iba extendiendo en el testimonio de los cristianos, divulgándose con ella la proclamación del evangelio, tal vez en forma silenciosa, como dijo ahorita,
¿Cómo hace destacar el apóstol Pablo? Digo, el apóstol Pedro, perdón, en su primera carta, capítulo 3, versículo 11. Evidenciada en la vida transformada de los cristianos. Ahí es que está el asunto. Lo que le estaba hablando ahorita, ¿ves? La fe se iba extendiendo, en el testimonio de los cristianos, divulgándose con ella la proclamación del evangelio, tal vez en forma silenciosa. Amén. Como hace destacar el apóstol Pedro. Amén. Evidenciada en la vida transformada de los cristianos. En ese sentido, la expresión vuestra fe se divulga equivale a vuestro cristianismo se hace evidente. ¿Escuchó eso, hermanos queridos? Repito, en ese sentido, la expresión, o sea, hablando de qué, de un testimonio manifiesto, por el nombre de Jesucristo, amén, aleluya, de que su vida ha sido transformada y que por lo tanto son cristianos genuinos. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, la expresión vuestra fe se divulga equivale a vuestro cristianismo se hace evidente. O sea, en otras palabras, se te nota que tú eres cristiano. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Los fieles en Roma, sin distinción, amén, de origen social, racial o étnico, se habían entregado no solo, escuche bien, no solo a proclamar la fe, que hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Y yo voy al estudio y me traslado a mi tiempo. ¿Ve? Yo traigo lo que el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo que le escribió la carta, y hago una comparación, ¿verdad?, de ese momento, y entonces lo comparo con el tiempo de nosotros ahora, hermano. Entonces nosotros, diría yo, ¿verdad?, que como dice aquí, no es que para siempre, ¿verdad?, que aunque no había distinción de origen social ni étnico, ¿verdad?, ni tampoco racial, ellos todos se habían entregado no solo a proclamar la fe. Hasta ahí nosotros estamos con ellos, hermano. ¿Por qué? Pues nosotros nos hemos entregado, aleluya, amén, de que para siempre, y estamos dispuestos a proclamar la fe. Digo, por lo menos un tiempito atrás, ¿verdad? Algunos añitos atrás, pues usted veía cultos en la calle. Ahora también los cultos, hasta eso brilla por su ausencia. Ya no hay campaña en la calle como hacía antes, ¿verdad? Donde el evangelista tenía su taller de trabajo, en el Señor, era en la calle. Ahora ya eso no se ve. El evangelista está en todas las iglesias, las campañas son para predicar nosotros mismos, a su nombre sea la gloria, y como no hay, ¿verdad?, pues por así decirlo, el entendimiento nuestro, pues como estamos todos ahí, todos cargamos con la Biblia, todos decimos amén, aleluya, pues entonces para nosotros todos somos cristianos. Pues por ende, amado, la campaña, pues entonces no tiene razón de ser. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nos entretenemos, hermano. Allá fuimos, nos entretenemos un ratito, decimos que yo hice un milagro y entonces salimos bien contentos, satisfechos con nosotros mismos, amados, aunque el Espíritu Santo esté llorando en una esquina. Bendito sea la misericordia de Dios, hermano. Pero nosotros hasta ahí estamos. Ok, hemos entrado en nuestra vida y estamos dispuestos a proclamar la fe. Pero donde está el problema es que la mayoría no está dispuesto a vivir la fe. Amén, aleluya. Y por lo tanto vemos la condición, ¿verdad?, espiritual de la iglesia contemporánea. Pero aquellos hombres habían entregado no solo para proclamar la fe, sino a vivir la fe en la novedad de vida, en la novedad de vida propia de quien ha sido salvo. Ellos están dispuestos a predicar el evangelio, pero también el asunto era que testificaban con su vida que realmente eran cristianos. O sea, vuestro cristianismo se hace evidente. Bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Por qué, amado? Porque habla que ellos lo hacían, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Desde qué posición? Bueno, en la novedad de vida propia de quien se había convertido, de quien ha sido salvo. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Miren, hermano, hago un paréntesis. Porque a nosotros se nos hace, a veces nosotros mismos nos metemos, hacemos una lata, nosotros mismos, hacemos una lata, ¿verdad? O hacemos una enredadera y nos metemos nosotros ahí mismos, como si fuera una araña, hacemos la tela y después nosotros mismos nos encerramos en ella. Entonces nos metemos en la Biblia y a veces nosotros mismos formamos lo que se dice, ¿verdad?, unos enredos. ¿Ve? Porque la Biblia es clara y es precisa. Yo bendiga a Malacasi.
La Biblia es clara y es precisa. ¿Ve, hermano? Entonces, fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice aquí. El que proclama, el que se entregaba al Señor, estaba dispuesto, amado, no solo a proclamar la fe, sino a vivir la fe. ¿Cómo le va a vivir? En la novedad. ¿Qué es novedad? Nuevo. O sea, en la novedad de vida propia de quien ha sido salvo. O sea, quien ha sido salvo conforme a la Escritura, no es conforme a mí, conforme a lo que dice la Biblia. Hermano, pues proclama el Evangelio con su boca, amén, la gran comisión, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero que también lo vive, y por esa vivencia, amén, pues entonces, ¿qué hace? Hace evidente de que realmente, aleluya, es cristiano, de que su fe es genuina, bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque sufre una transformación, sufre un cambio. ¿Ve? Dice la Escritura. Entonces, a nosotros muchas veces formamos un montón de callejones sin salida. Pues yo no me atrevo a decir que no es salvo, ¿verdad? Porque, pero más sin embargo la Biblia dice, hermano, si no está evidenciando su cristianismo, entonces, ¿cómo? No, yo no me explico. Yo no me explico. Entonces, yo no me atrevo a juzgar eso, pero es que tú no lo estás juzgando. Quien lo está juzgando es la Biblia. La ley para nosotros, establecida por Dios, es la palabra. Y en la palabra, ¿la que dice? Hermano. O sea, yo no soy el que digo que si una persona, ¿verdad? Pues rebasa un semáforo, ¿verdad? En la luz roja, pues entonces hay que darle un boleto. Yo no sé qué digo eso, se lo dice la ley. Hermano, entonces usted hace, amén, usted juzga ese acto de esa persona, ¿cómo? Como dice la ley dice que hay una multa. Eso no es prerrogativa del policía, del oficial de orden público, eso es lo que dice la ley. Entonces lo que hace es aplicar la ley. En el caso de nosotros, si la Biblia dice que, un ejemplo, que los homosexuales no entran, pues entonces usted no está juzgando, usted lo que está aplicándole lo que dice la ley a ese individuo. Ahora, si se arrepiente, esos son otros 20 pesos. Pero si no se arrepiente, lamentablemente, la Biblia dice que para el cielo no va. Entonces nosotros como que a veces titubeamos con los asuntos, amén, de la Biblia. No sé si es que nos da un poquito de miedo, no sé si es por cobardía, no sé si es porque, ¿verdad? Pues voy y blasfemo contra el Espíritu, hermano. Y a veces nos cuidamos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de hablar conforme a la palabra, hermanos, que ciertamente no llegamos a ningún lado, ni tampoco somos canales de bendición, aleluya, absolutamente para nadie. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya, amén. Hermano, y ciertamente, ¿verdad? Pues dice que, escuche bien, si la fe se divulga por todo el mundo, quiere decir que a donde Pablo había llegado, se hablaba de la fe de la iglesia en Roma, cosa que sin duda ponía de manifiesto su condición de cristianos fieles y comprometidos, de modo que, como ocurría con la iglesia en Tesalónica, la realidad de su condición de cristianos se había difundido por todo el mundo. Como escribe Hendrickson, el hecho de que el centro mismo de la Roma pagana, oiga esto, el hecho, amén, de que el centro mismo de la Roma pagana, amén, hubiera quienes adorasen, oiga esto, hubiera quienes adorasen al verdadero Dios, era sin duda un tema digno de conversación, una razón adecuada para una gozosa acción de gracias. La situación de la iglesia en el núcleo del mundo gentil de entonces hacía más evidente a toda la realidad del cristianismo de aquellos hermanos. Hermano, era notorio. ¿Por qué era notorio? Porque usted puede estar seguro de que aquellos cristianos amados, al convertirse al Señor, al ser transformados realmente, al tener una fe verdadera en el Cristo de la gloria, pues lucían, se veían, actuaban, caminaban, vivían totalmente diferente a aquel otro grupo de personas, amados, que pertenecían a la Roma pagana. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. O sea, que si usted ve, ¿verdad? A dos personas vestidas iguales, ¿verdad? Usted ve a un soldado o a dos personas vestidas de soldado, usted dice, los dos son soldados. Pero si usted ve a uno vestido de soldado y al otro vestido de pelotero, ¿verdad? Pues usted va a identificar quién es quién. ¿Por qué? Pues son diferentes.
lo que tienen puesto lo identifica. Aquel es soldado, este es pelotero. Pero están los dos vestidos iguales. Entonces, y le dice a usted, bueno, ¿cuál de los dos es el pelotero? Y los dos están vestidos iguales. De soldado. Hello. Usted no sabe quién es quién. Estos dos están vestidos iguales, pero uno de ellos es soldado y el otro es pelotero. ¿Cuál de los dos es el pelotero? Hello. Contéstame por el chat. Tienes dos individuos que están vestidos iguales, pero uno es soldado en verdad y otro es pelotero. Entonces, ¿cuál de los dos, si están los dos vestidos iguales, tú vas a identificar cuál es el pelotero? ¿Cómo tú lo sabes? Alaba que eres bueno. Hello. ¿Verdad que sí? Entonces, eso pasaba antes. Eso pasaba antes, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? El testimonio que dieron estos cristianos amados, era tan marcada la diferencia en medio de aquella Roma pagana, que eso era un tema que había que hablarlo. Pero acá, ¿y de dónde salieron esta gente? Y por eso, pero que te quiero decir, los dos están vestidos iguales. Pero uno de los dos es pelotero y los dos están vestidos de soldado. ¿De cuál de los dos es el pelotero? Si los dos están vestidos de soldado. No va a poder identificar quién es quién. A menos que te lo diga, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, eso pasa hoy en día. En el tiempo cuando Pablo escribió esa carta, que dio gracias a Dios por ello, porque su fe se divulgaba por todo el mundo, por causa del testimonio que se manifestaba a medio de la obediencia, pues entonces era motivo de que se hablara en todo lugar. ¿Se fija? Pero lamentablemente, amado, hoy en día no se puede, porque a diferencia del marcada, al contrario. Y como hoy en día todo el mundo es cristiano, convertido, no convertido, lleno del espíritu, vacío, en el espíritu, en la carne, hoy en día todo el mundo es cristiano. Alaba. Hello. Vistiendo como cristiano, vistiendo como mundano, como quiera, los dos son cristianos. Decimos nosotros, la Biblia no. Después que ando con una Biblia bajo el brazo, como si fuera un desodorante, no hay problema, es de Dios. Eso decimos nosotros, la Biblia no. Fíjate, porque yo mando a todo el mundo para el cielo. ¿Entiendes? A su nombre sea la gloria. ¿Entiendes? Y esa es la cosa. Tanto es sierva de Dios la que anda en pantalona y está en barreta, como la que se guarda para Dios. Las dos son siervas. Exacto. Fíjate, y ese es el asunto, hermano. Entonces, ¿quién es quién? Y eso no se puede decir hoy en día. Y bueno, es que por el comportamiento, exacto, el comportamiento carnal. Y no solamente eso, porque es que se puede, pues mire, mientras más carnal, más humildes quieren ser y mejor se quieren comportar. Esa es la técnica del diablo. Pórtate bien, tú sabes, para que no digan que tú eres esto, no te alteres, porque tú sabes, se supone que tú, los cristianos, no te alteres, no lo suave. Pero por dentro no está convertido, hermano. Y ese es el asunto. Fíjate, pero lamentablemente no se puede decir lo mismo hoy en día. Por lo tanto, amado, el capítulo 9 dice, versículo 9 dice, vamos a tomarlo por encimita, porque testigo es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire lo contento estaba el apóstol Pablo con esta gente, usando una fórmula afirmativa típica de él, poniendo a Dios por testigo de sus palabras, en donde pone fuerza en aquello que los lectores no pueden verificar. Enfatiza la oración que continuamente hace por los creyentes en Roma. La súplica constante que el apóstol hace por la iglesia en Roma pone de relieve la responsabilidad apostólica que siente por todas las iglesias en el mundo gentil, aun por aquellas que directamente no han fundado. Le interesa mucho al apóstol, que los lectores no tomen el testimonio de oración por ellos como una frase rutinaria propia de un escrito. No es que tomen la oración por ellos como una frase rutinaria, aleluya, propia de un escrito. Por ello pone a Dios por testigo, porque Él sabe
que su siervo desde hace años lo viene haciendo. La iglesia en Roma siempre estuvo presente en el pensamiento y en las oraciones de Pablo para que los creyentes en Roma conociesen el anhelo de Pablo por ellos. Pone por testigo a quien no puede mentir y que ve la intimidad del corazón más allá de los actos y de las palabras. Alabanza al que para siempre. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la oración del apóstol Pablo? Bueno, está dirigida a Dios, a quien el apóstol sirve, de modo que el testigo divino a quien menciona es el Señor de Pablo, a quien como tal servía. El verbo griego, escucha bien, el verbo griego que se usa para referirse al servicio es usado muchas veces para referirse al culto o al servicio cúltico. O sea, de ahí que debe entenderse que el servicio para Dios es un acto de adoración personal. Repito, de ahí que debe entenderse, amén, que para siempre que el servicio para Dios es un acto de adoración personal. Grábate eso. Y eso es así. Aun cuando tú aun cuando tú te reúnes como iglesia en un local, tienes que tener eso presente, amado. La palabra que se utiliza en el griego, amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 1 romano, porque testigo me dio a quien sirvo. El verbo que utiliza para servir, sirvo. Amén, amado. Es usado muchas veces para referirse al culto o al servicio cúltico. Por lo tanto, recalco, de ahí que debe entenderse que el servicio para Dios es un acto de adoración personal. Ahora, cuando digo personal, no venga ahora a tratar de, amén, porque por eso es que yo allá aquel. No. Eso no es culto, eso es irresponsabilidad. No le añada irresponsabilidad, amén, a tu culto personal con Dios. Cuando hablamos de culto personal, lo que queremos decir, hermano, es que cuando usted y yo nos reunimos como iglesia en un local, yo tengo que tener presente lo mismo que tiene presente el otro hermano. O sea, la iglesia de los Hechos tenían todas las cosas en común. Y cuando hablamos de tener todas las cosas en común, usted puede estar seguro que todos agradecían a Dios, que todos, aleluya, tenían o querían tener perfecta comunión con Dios cuando se reunían como iglesia. Entonces, cuando eso pasa en el pueblo, que es lo que hace falta en la iglesia, esa es la unidad, amén, el vínculo de la paz. Alaba que eres bueno, amén. Y es la unidad que busca el Espíritu para que entonces la adoración suba ante Dios al unísono y entonces funcione realmente como lo que se supone que sea, un solo cuerpo. Se oye, aleluya, cuya cabeza es Cristo. Entonces, cuando cada uno de los miembros, amado, aleluya, tiene ese entendimiento, tiene, amén, aleluya, que el culto a Dios es un acto de oración personal y lo hace como es debido, pues entonces, hermanos queridos, aleluya, ¿qué pasa? Eso lamentablemente Dios no puede quedarse de brazos cruzados porque lamentablemente, avanza que para siempre Dios se está viendo obligado, por así decirlo, Dios se está viendo obligado a abrir el cielo y derramar su bendición sobre ese lugar, aleluya, que está emanando una adoración sincera y que es imposible para Dios resistirse a ella porque lo que está subiendo a su presencia es perfume de olor grato. Bendito sea el que vive para siempre. O sea, una adoración, amado, que Dios la recibe, donde Dios recibe toda la gloria y donde Dios recibe todo el honor. Amén, aleluya, toda la majestad, todo imperio y potencia le es dado a Él. Hermano, ahora, cuando usted tiene eso presente y usted va, amén, y se reúne como iglesia en el santuario y usted va con esa actitud, amado, de darle lo mejor a Dios y entonces ir pensando en la arroz y habichuela o ir pensando en la panadería que me van a trancar en la esquina, pues lamentablemente estamos, amén, aleluya, somos miembros del mismo cuerpo. Ya hay un miembro del cuerpo que no está funcionando correctamente. ¿Qué pasa? Que cuando fluye entonces la presencia del Espíritu Santo se encuentra y choca. Alaba. ¿Por qué? Porque hay uno que le está dando la prioridad a la media libra de pan, alaba, que él es buenísimo, amén, que a Dios. No, usted me está entendiendo.
No sé si usted me está entendiendo. No sé, hermanos queridos, si, amén, no es que para siempre usted va con esa actitud genuina de orar a Dios, mientras entonces llamado me suena el celular, amén, en mi bolsillo, y yo vengo y salgo para afuera, alaba que Él es bueno, y no me importa. No me importa, hermanos queridos, aleluya, ese acto de adoración personal a Dios. Pues entonces, hermano, ¿qué voy a hacer? Pues entonces, lamentablemente, voy a estar de piedra de tropiezo en el culto que se supone, amado, que sea de adoración para el Dios del cielo, no para prender el celular y irme para afuera. Hermano, eso es lo que estamos hablando. No es que yo, personal, de que yo me voy allá solo a una esquina, no es eso. No estoy hablando de soledad. Es que usted tenga presente, amén, esa realidad, esa gran verdad. Ahora, cuando todos tienen las cosas en común, cuando tú adoras como tiene que ser, yo adoro como tiene que ser, cuando todos los que estamos aquí en sintonía, a través de vos, de que estamos escuchando esto, ¿ves? Cuando tenemos las cosas en común, el Espíritu Santo nos descendió hasta que quedó el grupo que tenía las cosas en común. Allá había más de 120. Y de hecho, ahora 120 era como 120. Pero hasta que allá había más de eso. Alaba que Él es bueno. ¿Ves? Allá había más de eso. Cuando Cristo, hermanos queridos, le dijo a los discípulos, queréis iros también vosotros. Que después que entonces, pero dice, ¿a dónde iremos? Solamente en ti para de vida eterna. Hasta que no se fueron aquellos de tropiezo. No hubo comunión entre los 12, aunque uno de ellos era diablo para cumplir la escritura, pero no hubo comunión entre ellos y el Cristo de la gloria. ¿Usted no sabía eso? Hermano, o sea, que muchas veces nos reunimos como iglesia, pero no tenemos comunión con el Cristo de la gloria, porque no existe tampoco comunión entre nosotros mismos en cuanto al culto que realmente, amén, se le tiene que dar a Dios. Y que el culto, hermanos queridos, es impulsado, aleluya, es presidido por el Espíritu Santo, que es el que sabe a la perfección lo que Dios realmente quiere que su pueblo haga cuando se reúne para adorarle. No, usted me va entendiendo, hermano. Y eso lamentablemente, por eso era que antes la iglesia, no era que la iglesia antes era más poderosa, porque el poder no viene de la iglesia. ¿El poder viene de quién? De aquel que ha sido designado divinamente para que guíe a la iglesia, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo. Lo que pasa es que la actitud en cuanto al acto de adoración personal. Soy más reverente en la corte que en la iglesia. Guardo más pleitesía al jefe que a Cristo, a su nombre. ¿Ves? Entonces, pues, lamentablemente, con esa actitud menospreciativa, con esa actitud, amén, aleluya, de un trato como si fuera cualquier cosa a Dios, pues entonces Dios lamentablemente no puede hacer lo que quiere hacer. Porque Dios nos ama, pero Dios no va a estar ahí tampoco entre nosotros. Hermano, Él me ama a mí, pero si yo me pongo medio antipático, por así decirlo, Dios no va a estar detrás de mí así porque yo soy el nene lindo. A su nombre sea la gloria. Hermano, y lamentablemente esto es lo que está pasando. Y por eso hoy recalco, el estudio bíblico es que es importantísimo, hermano, porque esto se supone que nos abra los ojos a nosotros. Se supone ya que en esta noche, cuando usted, amén, aleluya, si tiene un lugar donde congregarse, si aparece un lugar para usted donde congregarse, se supone que la actitud suya sea esa. Se acuerde de con un acto de oración personal a Dios, como hacía antes. ¿Qué hacían los hermanitos? Los hermanitos cogían y iban, no se ponían a estar hablando. Ellos venían primero y miren, una vez que entraban de poner las pies de la entrada de la puerta que daba para adentro al santuario, ya ahí se acabó todo. Ahora aquí es para Dios. Llegamos a hacer lo que tenemos que hacer, adorar a Dios. Hermano, y por eso usted veía que ellos se movían. ¿Por qué? Porque cuando se cantaban los himnos de Himnario de Gloria, toda la iglesia cantaba al unísono y de pie. Ahora hay que mandarlos a parar. Ahora hay que mandarlos a parar. Ahora hay que rogarles. Hay que
hay que humillarse, mira hermano, hay que doblarse de rodillas ante ellos, rendirle pleitesía y pedirle como 80 veces, mira, por favor, rogándole hasta con lágrimas en los ojos, para que se pongan de pie, aleluya, y le den una alabanza a Dios. Y cuando lo hacen, lo que hace es que, mire, le da una cosa, no sé, le da una cosa a Dios ahí que yo no sé, que yo creo que Dios sale corriendo. En vez de acercarlo, lo que hace es que lo alejan. Hermano, pues es que Dios no es cualquier cosa. Nosotros tratamos a Dios, si Dios fuera, pues si Dios fuera el perro de la casa de nosotros. Eso no es así, hermano. A su nombre sea la gloria. Lamentablemente, el chat no lo puede frizar, ni puede el tecliti. Alaba que él es bueno. Amén. Y se está oyendo el claro. Yo tengo aquí la computadora puesta y se oye bien. Amén. Y lamentablemente eso es lo que está pasando, hermanos queridos. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ve? Entonces, a Dios se le adora sirviéndole. Hello. Vamos a seguir aprendiendo. A Dios se le adora sirviéndole. Hello. Y se le sirve como adorándole. A Dios se le adora sirviéndole y se le sirve adorándole. Fíjate. Hermana, se le adora sirviéndole. No sirviéndote tú, no sirviéndome yo. No buscando yo la gloria mía, no tomando el espíritu de Nabucodonosor. Ve, pastor, no es tú construir un templote grande para después echártela, darte patada en el pecho, como si tú fueras aquí el actor principal del asunto. ¿Ve? No es buscar hacer una promoción de embuste, un flyer evangelista, para que la gente diga que Dios te usa grandemente, por una multitud de gente ahí, porque digan, wow, este hombre es de grandes masas. Hello. Hermano, es sirviéndole a Él, no sirviéndote tú, no sirviéndome yo. No es para enriquecernos. Hello. Ni tampoco pretendiendo que Él nos sirva, porque Él nos dio el ejemplo. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. A su nombre sea la gloria. Y eso es lo que está pasando, amado. Fíjate. Entonces, nosotros tenemos que, como dicen por ahí, tenemos que ponernos para nuestro número. Si el número nuestro antes era el 6, estamos puestos para nuestro número. ¿Ves? Ahora no, ahora el número de nosotros supone que sea el 7. Pues vamos a ponernos para el 7, no para el 6. Alaba. Y antes era 666, ahora es 777. Pues vamos a ponernos para el 7, no para el 6. Del 6 salimos. Alaba, que él es buenísimo. Se rompieron las computadoras, ¿qué pasó? Y es así, hermano. Pablo, al proclamar el evangelio por cuyo mensaje los gentiles conocían al Salvador, participaba con toda su personalidad, intercediendo desde la intimidad de su espíritu por quienes habían sido ganados, pero Cristo, amén, para Cristo es él. Él intercedía, amén, desde la intimidad de su espíritu por quienes habían sido ganados para Cristo. Su adoración es servicio, alaba, oiga esto, hello, mire que mucho me falta a mí. Su adoración es servicio en pro de los cristianos. O sea, que yo tengo que convertirme otra vez. El que está dando el estudio hoy aquí tiene que convertirse otra vez. Tiene que hacer nuevamente profesión de fe. Porque mire lo que mire la bofetada que me acaba de dar esto a mí. Que dice que la adoración es servicio en pro de los cristianos. En pro de los cristianos. La adoración. Y en general de todos los hombres. Mire qué tremendo, amado. O sea, la adoración mía es un servicio en pro de los cristianos y en general hablando, hello,
de todos los hombres, en pro de los cristianos y en pro de todos los hombres. Miren qué tremendo. A su nombre sea la gloria. En ese sentido, la oración de Pablo era una oración intercesora por aquellos que habían sido salvos. Los peligros y las dificultades formaban parte de su experiencia de vida. Por tanto, la oración era una continua petición por la protección de los hermanos, porque él sabía, en carne propia, había vivido lo que realmente, aleluya, cuesta seguir al maestro. Por lo tanto, hermano, aleluya, la oración de Pablo era una oración continua, amén, en una petición por la protección de los hermanos. No era, Señor, levántalo, úngelo, Dios mío. Como ahora que rápido una persona se convierte y ya tiene llamado para pastor. Ahora todo el mundo tiene llamado para pastor. Todo el mundo. Pero para que Dios lo proteja, para que aprenda a coger cantazo, alaba que él es bueno, para que aprenda a coger empujones, patas, puños, humillaciones, palabra obscena, para eso no lo preparan. O sea, no le dicen a Dios, Señor, prepáralo para lo peor. No. Entonces lo que mandan es bendito un corderito tiernecito para el matadero. Lo llevan como oveja al matadero. Allá viene el diablo, dio 2 puños, no aguantó y para el mundo, alaba. Porque lo primero que se hizo fue que se le presentó un evangelio de que si tú lloras, amén, los ojos todavía no se te han aguado bien, que ya Cristo resolvió. Aquí no hay nadie a quien te toque. Ahora tú eres cristiano. Hello, y tú siempre estás en victoria. Ay, decláralo, ahora es decláralo. No, ni ore ni nada. Hello, Pablo está orando por ellos, ahora no, ahora tú declaras y ya está. Se acabó. Porque eso es así, después que tú lo creas, olvídate. Si Dios dijo que o no dijo, si Dios prometió o no prometió, olvídate de eso. Después que tú lo declares tú, olvídate de eso. Porque el Dios que tú tienes es grandísimo. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Estamos terminando ya. El servicio era sincero y pleno. No basta con que el servicio sea sincero. Tiene también que ser pleno. Ya que lo hacía en mi espíritu. Alaba. El Espíritu Santo impulsaba el espíritu del apóstol. Que el hermano Juan habló bastante de eso. El estudio del nombre espiritual. Repito, el Espíritu Santo impulsaba el espíritu del apóstol, conduciéndole a una entrega incondicional de todo su ser. Es algo equivalente a la exhortación que escribirá más adelante, llamando a los creyentes en Roma a presentar su cuerpo en sacrificio vivo. El cuerpo responde a los deseos de la parte espiritual de la persona. Por tanto, el espíritu de Pablo lo conducía a un servicio sin condiciones. Alaba. Si el servicio es un acto de adoración, si el servicio es un acto de adoración, solo es posible en espíritu y en verdad. Alaba. Repito, porque vuelve el calco, dice que el cuerpo responde a los deseos de la parte espiritual de la persona. Pero eso es si está dominando el espíritu, pues si domina el alma, el cuerpo va a responder a los deseos del alma. Y usted sabe que son los deseos corrompidos. O sea, va a responder a la carnal, a la chuleta, al bistec, al pernil, alaba, a la carne asesina. Amén. Amén, hermano. Pero si quien domina es el espíritu, entonces el cuerpo va a responder a los deseos del espíritu, a la parte espiritual de la persona. ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo, amén, los conducía a un servicio sin condiciones. Si el servicio, hermano, recalco, es un acto de adoración, pues entonces, ¿qué busca Cristo? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pues recalco, si el servicio es un acto de adoración, solo es posible. Por favor, iglesia. Por favor, iglesia.
Si el servicio es un acto de adoración, como único realmente puede ser posible, es en espíritu y en verdad. Si no es en espíritu y en verdad, si en chuleta, hello, y con hipocresía, no hay caso para Dios. Delante de Dios no sirve. Hello. A su nombre sea la gloria. Entonces estoy diciendo, si te vas a reunir como iglesia, para entonces estar andando y caminando, para entonces atender el celular en vez de atender la voz de Dios cuando se está predicando, alaba. Si vas a estar saliendo para afuera, si vas a estar con tu mente en otro sitio, en la panadería, si vas a estar con tu mente en que tienes que llevar unos papeles y no sé a quién, y no vas a estar pendiente a lo que realmente tiene que estar pendiente en ese momento, que es a lo de Dios. Entonces no es un servicio de adoración, y mucho menos en espíritu y en verdad. Si te va a estar cortando las uñas dentro de la iglesia, exactamente, no hay reverencia. Y cuando no hay reverencia es porque no hay respeto. Y cuando no hay respeto es porque no hay santidad. Y cuando no hay santidad es porque no hay espíritu. Y si no hay espíritu, lamentablemente, ha sido una fe que no es genuina. Y eso dice la Biblia. Yo no puedo arrancar esas páginas de ahí. Dios me libre arrancar una página de esas. Hermano, o sea, que el asunto es claro. Usted empieza a hablar así, hermano, mire, es que tenemos que hacerlo. Cuando usted comienza a hablar así, amado, mire, eso es que la misma palabra es la que te moldea. No solamente te santifica, la palabra te moldea, hermano, al carácter de Dios. Tú hablas claro, habla con contundencia, con precisión, con autoridad. Hermano, no habla con un fanfarrón, no. Es que en la palabra, hermano, se siente el peso, amén, de la palabra. Usted la pronuncia, amén, a otra persona, y obviamente a uno también. Y uno está mal y le van con la palabra. Esa palabra, usted sabe que esa palabra coge los raspa seguida. ¿Exacto? En fin, hermano, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado, Pablo dependía en todo su servicio de la dirección y conducción del Espíritu Santo, y su servicio era, por tanto, un servicio espiritual. De otro modo, cuando Pablo dice aquí que sirve en mi espíritu, equivale a decir de corazón o con sinceridad de corazón. Amén, amado. Él dice, a quien sirvo en mi espíritu. Eso equivale a decir, amado, que él le sirve a Dios, amén, de corazón o con sinceridad de corazón. La esfera del servicio era que proclamar el evangelio de su Hijo. Quiere decir que el núcleo del mensaje del evangelio es la persona del Hijo de Dios. El mensaje de Pablo era un evangelio cristocéntrico. El evangelio es un mensaje que proclama tanto la persona del Salvador como su obra. Este mensaje comprende la vida, muerte, resurrección, exaltación a la diestra del Padre y promesa de su venida. Gloria al que es para siempre. Amén, amado. Eso es el nombre de Jesús. Ok. Vamos entonces, hermanos queridos. Ok. Vamos a leer esta parte y terminamos para pasar allá a Filadelfia, nuestro hermano Juan. La intercesión por los creyentes era constante. Cada vez que oraba, se acordaba de ellos. Intercedía por todos los creyentes que formaban la iglesia en Roma. La oración intercesora es una necesidad. Amén, hermano. La oración intercesora es una necesidad. Los cristianos estamos enfrentados a la lucha contra las fuerzas de maldad y los recursos para la victoria están en la oración. Las fuerzas provienen también de Dios. Amén. Y el creyente buscará recursos de poder mediante la oración de dependencia. Es Dios el que esfuerza al creyente, porque es Dios quien da la fuerza. En Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo tengo que buscar, hermano, qué es lo que realmente quiere decir ese capítulo 40, verso 29 de Isaías, porque muchas veces nosotros nos cantamos cansados. No ir para el culto, pero estoy cansado, pero me fui a trabajar. ¿Ves? Ey, estoy muerto, pero me voy a trabajar. Ay, estoy que el viernes no puedo más nada y tengo que ir para tal sitio. ¿Ves? Y mañana tengo que ir a trabajar. Hermano,
Mas sin embargo estoy loco porque es el viernes, pero voy embaratado. Alaba. Entonces cuando el momento del culto son 2 horas, ay, no fui porque pues estaba cansado. Así me decían los hermanos a veces en Puerto Rico, decía, esto para mí no es excusa, doctor. Aquí usted no viene a tirar cemento, ni a tirar mezcla, ni nada de eso, ni a poner torta, usted viene a adorar a Dios. Y Dios, hermano, es el que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. A su nombre sea la gloria. Digo, eso creo yo, eso dice ahí, o eso es mentira. Alaba, no contesten en el chat, por favor, no digan, ahora sí que no escriba nada. Escribiste como quieras, puede que no. Puede que no escribiera nada, porque es que eso lo dice ahí, nosotros decimos amén y todo, pero que tan pronto no hemos escrito la N para terminar el amén, que ya viene Dios, ¡pum! Cansado, alaba. La fortaleza al cansado nace del poder de Dios en él, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La matemática divina, oye esto, la matemática divina es asombrosamente contraria a la humana. Hello. La matemática divina, hello, es asombrosamente contraria a la humana. En el campo de los hombres, cualquier cantidad, por grande que sea, multiplicada por 0, siempre resulta 0. Cierto. Te multiplica 100 por 0, ¿y a cuánto le da? A 0. Mira que le da 100, por favor. Exacto, con el de 1000. Alaba. Amén. Ahora, escuche bien. Pero Dios multiplica el 0 de nuestras fuerzas, poniendo la suya en donde no hay ningunas y conduciéndonos a la victoria. La victoria se alcanza mediante el repulso de la oración de fe, no por la superfe. Amén. Ni declarando y ya está. No es por el repulso de la oración de fe. Una ilustración interesante es el modo en que el pueblo de Israel consiguió victoria frente a Amalek por medio de la oración intercesora de Moisés. Eso 17, 8 al 16. Las fuerzas personales son un fracaso. Las fuerzas personales son un fracaso ante los enemigos más poderosos que son las huestes de maldad en las regiones celestes, a no ser que actúe en toda la fuerza de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Así que, amado, Pablo, por tanto, no abandona la oración intercesora para que Dios sostenga a los fieles en cualquier lugar donde puedan estar y les dé la firmeza en el conflicto en que puedan encontrarse. Todavía me falta, pero tengo que darlo hasta ahí. Mañana empiezo ahí mismo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Así que, amado, Dios te bendiga mucho en esta noche, esperando una vez más, ¿verdad?, que hayamos sido edificados, hermano. Yo me gozo siempre, yo siempre me gozo